Hola chicos, Química 28, propiedades físicas de los metales, continuamos con ellas y ahora vemos su estructura cristalina, si es que hay estructura cristalina en los metales, porque el metal no es un cristal. Entonces aquello de cristalinos, que fue acuñado para los cristales naturales, para el cuarzo, etcétera, etcétera, ¿se puede aplicar también a los metales? Pues parece ser que sí. Dice, los átomos de un metal son todos iguales entre sí. Es decir, dentro del hierro todos los átomos son iguales. Y aproximadamente esféricos, como bolitas, esféricos, que se agrupan formando un paquete, un pack o retículo. Retículo, que significa redecita. Unidad en retículos, unidad de redes, unidad de estructura. Lo más compacto posible, a fin de ocupar un volumen mínimo, es decir, lo más compactado posible para ocupar un volumen mínimo. La posición relativa de los átomos del metal en el retículo cristalino sería semejante pues, a la de un conjunto de bolas perfectamente esféricas, que si que cogieras tú muchas bolas de billar, las colocases todas juntas. Tal como se colocan ellas, es lo que harían los átomos metálicos dentro de los metales, en el cual, en esta estructura que se formaría, los elementos de la segunda capa encajarían sobre los huecos de la primera y los de la tercera encajarían en los huecos de la segunda y así sucesivamente. De esta manera, las esferas o elementos de la tercera capa, átomos de la tercera capa, se pueden situar por lo visto de dos maneras diferentes. Una, bien, los de la tercera, bien sobre cavidades de la segunda que ya están situadas encima de las esferas de la primera capa. O sea, hueco, esfera. O bien, sobre cavidades que están a su vez encima de los huecos de la primera, es decir, que la tercera estaría colocada en un hueco sobre el hueco de la segunda, que está a su vez sobre el hueco de la primera. Este sería, dice, la capa cuarta, así como las capas sucesivas, se van colocando de este modo alternativo y resultan dos tipos de agrupaciones compactas. El primero, lo llaman retículo hexagonal compacto, que sería pues una cosa así. Un hexágono, aquí otro hexágono, en fin, no sé si me ha quedado bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, sí, un poco. Y aquí en medio pues podemos colocar otro hexágono paralelo al de arriba. Pues los átomos en esta primera configuración llamada hexagonal compacto, retículo hexagonal compacto, estarían aquí. Si aquí hacemos las diagonales del hexágono, habría un átomo por cada vértice y otro en el centro. En el hexágono, a mitad del retículo, tendríamos un átomo aquí, a mitad cara. Aquí, en media cara, otro en media cara y otro en media cara, formando esta estructura, formando ahí un triángulo. Fíjate que la cara sobre la que están es esta. Es esta cara.
estos dos están en el extremo y este está centrado en la cara. Y luego aquí, pues exactamente la misma configuración que arriba. Es decir, átomos, átomos, átomos en los vértices y en el cruce de diagonales el otro átomo correspondiente con este. Este sería el retículo hexagonal. Te lo pongo en el libro por si te hace más idea y mejor perspectiva que el que he pintado yo en la pizarra, que seguramente que lo hará. Vamos a ver ahora otro, el empaquetamiento o retículo cúbico centrado en las caras. Ahora ya no es hexagonal, es cúbico, pero como especialidad centrado en las caras. A ver. Aquí hemos dibujado un plano partiendo al cubo por la mitad y otro plano perpendicular a este eje, o sea, paralelo a este eje, que sería, pues, este. Estos dos planos. Los átomos se colocarían aquí, en el que estamos llamando retículo cúbico centrado en las caras. 1, 2, 3, 4. En el centro, en el cruce. En el cruce, aquí en el centro, un átomo. Y luego los otros 4 de la base. Estos se llaman centrado en las caras. Y hay un tercer agrupamiento. El tercer agrupamiento... Oh, no. Que me he estado fijando yo. Vaya. Disculpa. He metido la pata totalmente. El centrado en las caras, tiene, además de los 4 en la cara superior y en la cara inferior, tiene aquí en el centro de esta cara 1. Por eso se dice centrado en las caras. En el centro de esta cara, otro. En el centro de esta cara, otro. En el centro de esta cara, otro. En el centro de la cara posterior, otro. Y en el centro de la cara inferior o base, otro. O sea, en todas las caras del cubo tiene uno en el centro. Este sería el retículo o empaquetamiento centrado en las caras. Y hay un tercer agrupamiento, que es el centrado exclusivamente en el cuerpo, que tiene los 4 en la tapa superior, 4 en la tapa inferior y aquí uno solo en el centro del cubo. ¿Cómo conseguiríamos dibujando en el centro del cubo? Pues haciendo, por ejemplo, las diagonales que fueran de extremo a extremo. Aquí en el centro, manteniéndose ahí en el aire misteriosamente, habría un átomo. Este sería centrado en el cuerpo. Ese sería el tercer empaquetamiento.
dice Semade, en el que cada átomo o esfera está en contacto con otros 8. Es decir, este está en contacto con 8. 4 y 4, 8. Y a su vez, si ahora vamos añadiendo todos los retículos como este, que están acompañándole, lógicamente, pues resultaría que cada átomo estaría con conexión con otros 8. Cosa que en el anterior estaría en los primeros retículos, en este, y en el centrado en las caras que te acabo de dibujar antes, ahí el número de coordinación que se llama, que es con cuántos átomos contacta cada uno, tiene línea directa cada uno, sería con 12. Mientras que en el tercer tipo, que es este, en el centrado en el cuerpo, ahí solo son 8. Estas configuraciones tienen importancia luego pues para la dureza, para la fuerza, para la cohesión, que es así como se llama la fuerza que mantiene unidos unos átomos con otros. Enlace metálico. Los átomos que constituyen la red cristalina de los metales están ionizados positivamente. Es decir, no están equilibrados. Esos átomos están descompensados. ¿Qué les falta? El rebelde o los rebeldes. Los de Valencia que se han escapado para irse, han hecho como huelga los chiquillos. Es como si en el pueblo los chiquillos de todas las casas hicieran un levantamiento contra sus padres, se organizaran en una banda y no pisaran por casa ya. Que fueran por todas las calles del pueblo, entrando, saliendo, haciendo lo que les daba la gana, como una nube, como un rebaño, como una nube de electrones. Aquí en química se les llama mar de electrones también, como un mar de electrones, que van, oye, ¿cuál es tu casa? Y en un momento determinado un electrón diría, ¿que cuál es mi casa? No me acuerdo, esta misma, la más próxima. Y entre todos forman un estado negativo que mantiene unidos y pegados a todas las casas inamovibles, es decir, a todos los átomos de la red cristalina, unidos entre ellos, pero abrazados por la nube negativa. O sea, los átomos, los iones atómicos, forman la corriente, el estado positivo, y ellos, la nube de electrones, el estado negativo. La nube de electrones que los rodea y los abraza. Dice, son, por lo tanto, los átomos ionizados, con carga positiva, ya una carga positiva más que negativa, se les llaman cationes. Cada uno de ellos, recuerda que si tuvieran un exceso de carga negativa, entonces se les llamaba aniones. Pero estos son cationes. Tienen más carga positiva que negativa. Cada uno de ellos cede al conjunto del retículo cristalino, al conjunto del rebaño cristalino, alguno o todos sus electrones de valencia, de la última capa, los cuales se pueden mover con cierta libertad, por entre los huecos que dejan los iones esféricos, las bolitas del metal. Este conjunto de electrones se comporta, en cierta manera, como un gas, como un rebaño filtrable, y de ahí su nombre de gas de electrones, también mar de electrones que habíamos dicho. Entre las cargas negativas del gas de electrones y las positivas de los iones, de sus progenitores metálicos, se establecen fuerzas eléctricas. Son atractivas, se atraen por las de distinto signo, que son las que hay en los iones, entre los iones metálicos y los electrones. Y son repulsivas, es decir, repelentes, pues las que se creen entre las cargas del mismo signo, de un catión a otro catión, pues si les dejáramos en puro contacto entre ellos, se repelerían. Pero como tienen la nube de electrones por medio, pues se mantienen unidos, porque actúan como de pegamento, de cohesionador, ese mar de electrones. El conjunto de dichas fuerzas origina un nuevo tipo de enlace, que no se había hablado hasta ahora, se había hablado del iónico, se había hablado del covalente, pues este es el enlace metálico. Obsérvese que el origen del enlace metálico reside en la cantidad indefinida de átomos que existen en el cristal o red cristalina del metal. Eso es el enlace metálico.
no es por este átomo y este átomo, no, es extendido y proporcionado o definido por esa cantidad enorme de átomos, no de uno solo, de átomos, cuyas fuerzas están en continua resonancia. Ahora están con este, a continuación están con este otro, luego con este, luego con este, en fin. Es impropio hablar de moléculas definidas en los metales, así como en el butano hablamos de una molécula definida, pues 4 hidrógenos con un carbono, no, con 4 carbonos, que son más hidrógenos, serán 18, eso sería el butano. Bueno, pero un número determinado de elementos, de átomos y además distintos, eso sería la molécula, o a veces una molécula entre dos, por ejemplo, la molécula biatómica del oxígeno que acabamos de estudiar en los vídeos anteriores. Bueno, pues en metales no se puede hablar de moléculas, ya que hay que considerarlas más bien como conjuntos atómicos continuos, sin finalizar, sin empezar, no se sabe ni dónde empieza ese conjunto atómico, ni dónde acaba, e indefinidos en los que los electrones de valencia de todos los átomos, los escapados, están compartidos en común por todos ellos. Yo, a veces, hablando de pedagogía y de la crianza de los niños en un pueblo y en una ciudad, decía que en los pueblos actuaba lo que era la paternidad compartida. Es decir, que tú ibas por la calle, tu madre se fiaba de que fueras por la calle, no te iba a pasar nada malo, no había coches apenas, no te iban a atropellar, y sabía que la vecina y la otra vecina y la otra vecina y cualquier vecino del pueblo que estuviera por la calle en ese momento iba a actuar de vigía, iba a actuar de compañía y de tutela para contigo. Y si te pasaba algo malo, si te caía, no faltaría la persona que te cogiera y si era urgente te llevas al médico, como realmente pasaba, y luego por fin a tus padres. O bien que si habías hecho una pillería, el próximo día que se encontrara tu madre con ese que la observó, le dijera, fulanita, vigila a tu niño, que el otro día le vi haciendo esto y esto. Ah, bien, gracias, muchas gracias. Y le daba las gracias. Es decir, todo el pueblo. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí todos los átomos, todos los cationes ejercen su tutela sobre el número indefinido de electrones que están entre ellos, formando la nube. El enlace metálico no es, por tanto, electrovalente ni covalente, como el iónico en el primer caso y covalente como en el segundo, sino más bien un enlace de resonancia, es decir, donde las fuerzas no son estables, fijas, sino que van variando y alternándose unas con otras, en las que todos los átomos quedan rígidamente unidos por los enlaces cambiantes entre ellos, a tenor de los electrones que estén entre ellos en sus proximidades, etc. Explicación de algunas propiedades de los metales. La teoría expuesta acerca del estado metálico nos permite explicar las propiedades más importantes de los metales. Dice, las fuerzas de enlace metálico son muy intensas. O sea, estas fuerzas que residen en el interior del metal, entre la nube de electrones y los cationes, dice, son muy intensas. A ellas se debe, al ser muy intensas, el empaquetamiento denso, y que no puede romper con toda facilidad y decir, plum, saco un trozo. No, hay unas fuerzas de unión entre ellos, de cohesión, que los mantienen, y hace que estén apretados. De hecho, si la materia está apretada es cuando decimos densa, mucho peso en poco volumen. Eso es la densidad. Denso de los átomos. Y son la causa de la elevada densidad de los metales. Automáticamente, cuando hablamos de metales, siempre decimos, son pesados. Es que es metal. Entre los huecos que dejan los átomos, que ya indicamos que están ionizados, se mueven los electrones del gas electrónico. Repetido por enésima vez. La movilidad de estos electrones explica la elevada conductividad eléctrica y calorífica de los metales. O sea, la movilidad de los electrones explica la conductividad eléctrica, manifestándose esta última en forma de energía cinética de traslación de los electrones. Cada átomo
átomo de metal de forma esférica, aunque, a ver, hay otra cosa que quiero decirte. No significa que tú, en el extremo de un alambre, aplicas una pila, o aplicas o sea, lo conectas con una pila para establecer un circuito. No significa que el electrón de un extremo del hilo vaya físicamente caminando hasta el otro extremo, forzado por la diferencia de potencial de la pila, y pase luego por el conductor, por la pila, por el generador de la corriente eléctrica, y vaya al otro extremo y ve dando vueltas. No. Los electrones se pasan, o sea, tienen un movimiento, pero se pasan su potencial eléctrico de unos a otros, y es ese potencial eléctrico el que va a una velocidad impresionante. Una velocidad que dicen que es próxima a la velocidad de la luz, la velocidad de la corriente eléctrica. Cada átomo del metal de forma esférica está rodeado, según hemos visto, de 12 u 8, según hemos indicado, y puede girar, cada átomo puede girar y desplazarse al deslizarse sus vecinos sin que se rompa el enlace metálico. Es decir, si estos se desplazan, él va tomando la forma, sin dejar de tener contacto con ellos. Por este motivo, cuando un cristal metálico se somete a una intensa presión lateral, o sea, con una tenaza, con un gato, presionas, es posible estirarle en hilos muy finos, en casos extremos, o extenderle en láminas muy delgadas, lo que justifica las dos propiedades de las que hemos hablado, y en el caso de los hilos, la ductilidad, y en el caso de las láminas, de los planos, maleabilidad, que son dos propiedades que caracterizan al estado metálico. El número de configuraciones electrónicas que pueden formarse en el metal, configuraciones en el interior del metal que pueden formarse, dice, es muy grande, o sea, pueden tener numerosísimas configuraciones diferentes, y por eso se admite que en el metal existe resonancia entre estados energéticos casi continuos. Es decir, el estado energético es el mismo, pero proviene de distintas configuraciones, una u otra, pero mantienen esa energía de unión. Por tanto, el metal puede absorber todas las radiaciones que inciden sobre él. Las radiaciones que incidan sobre él, de luz, térmicas, magnéticas, etcétera, etcétera, y es también lo que causa respecto a la luz visible su opacidad. Es metálico, esto es una chapa, no esperes que la luz vaya a salir por la otra parte, sería transparente, no, es opaco, dada su configuración interior. Y podría emitir también dichas radiaciones, es decir, pero emitidas por la misma cara que las recibe, o por otra, pero sería ya emisión de no solo de las células, digo, de los electrones, del efecto fotoeléctrico o emisión de electrones, sino de radiaciones, porque sería reflector. Tú pasas por delante de una puerta metálica que no tiene nada y está dándole al sol, y cuando pasas recibes el calor. ¿Qué calor despide? Claro, el sol la está dando por el otro lado. Él recibe las radiaciones solares por una parte y te las está reflejando por el otro, hace de reflector. Bueno, y hasta aquí serían las propiedades físicas, y ahora entraríamos ya en las propiedades químicas que dejaremos para el vídeo siguiente. ¿De acuerdo? Todo esto yo te animo a que lo completes siempre con Internet, con el Google. Que todas estas palabras que has oído aquí, para tenerlas mejor definidas y más claros sus conceptos, las revises, las repases en la red. Hasta luego, chicos.